el impacto del juicio y la reflexión final. El cuerpo del profeta de Judá yacía inerte en el suelo, mientras el león se mantenía junto a él sin devorar su cadáver ni dañar al asno. Los transeúntes que pasaban por el lugar vieron esta escena extraordinaria y fueron a la ciudad para contarlo. La noticia se propagó rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a oídos del viejo profeta de Bítol, el mismo que lo había engañado. Al escuchar lo sucedido, el viejo profeta fue embargado por un profundo pesar. Sabía que él había sido el instrumento que llevó al profeta de Judá a su ruina. Aunque su engaño no había venido de un lugar de malicia consciente, sino de curiosidad y deseo de tener a ese hombre en su casa, el anciano se dio cuenta de la magnitud de su error. Había provocado la desobediencia del hombre de Dios y, en consecuencia, su muerte. Inmediatamente, el viejo profeta mandó que se ensillara su asno nuevamente. Se dirigió al lugar donde el cuerpo del hombre de Dios yacía junto al león y el asno. Al llegar, vio la escena tal como se la habían descrito. El león no había tocado el cuerpo, ni se había lanzado contra el asno. Una señal clara de que esto no era un ataque común, sino un juicio divino. El viejo profeta, con reverencia y tristeza, tomó el cuerpo del profeta de Judá y lo puso sobre su propio asno. Luego lo llevó de regreso a la ciudad. Al llegar a su casa, el anciano profeta preparó el cuerpo del hombre de Dios para su sepultura. Lo colocó en su propio sepulcro, un acto que era a la vez un tributo y un reconocimiento de la santidad y la importancia de aquel hombre, a pesar de su desobediencia final. Mientras enterraba al profeta de Judá, el viejo profeta lloraba y decía: «Ay, hermano mío». El viejo profeta entendía que aunque el hombre de Dios había desobedecido en un momento crucial, su mensaje profético era verdadero y Dios había cumplido su palabra al juzgarlo. Sin embargo, la desobediencia del profeta no invalidaba el juicio que había pronunciado contra el altar y el reino de Jeroboam. Después de haber sepultado al hombre de Dios, el anciano profeta dio instrucciones a sus hijos. Les dijo: «An cuando yo muera, sepúltenme en el mismo sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. An coloquen mis huesos junto a los suyos». Con este acto, el viejo profeta reconocía que el hombre de Dios había sido verdaderamente un siervo del Señor y quería compartir su destino final con él, quizá como un gesto de expiación por su propio engaño. El juicio del Señor había sido cumplido en el profeta de Judá, pero también tenía que cumplirse sobre el reino de Jeroboam y el altar en Bítol a lo largo de los años. La profecía que el hombre de Dios había proclamado se mantuvo viva en la memoria de la gente. Sabían que, aunque había caído, su mensaje no lo había hecho. El reino de Jeroboam y el cumplimiento de la profecía. El rey Jeroboam, aunque inicialmente se había sorprendido y atemorizado por el milagro y la profecía del hombre de Dios, no cambió sus caminos. Continuó promoviendo la idolatría y mantuvo los altares en Bítol y Danán. Su poder y autoridad estaban arraigados en mantener el control sobre el pueblo, y no estaba dispuesto a arriesgar su reinado por obedecer al Dios verdadero. Sin embargo, la profecía del hombre de Dios no fue olvidada. Los años pasaron, y con el tiempo, la advertencia sobre la llegada de un rey llamado Josías se cumplió de manera exacta. Muchos años después, Josías, un rey de la casa de David, subió al trono de Judá. Él era un rey piadoso que buscaba restaurar la verdadera adoración a Yahvé, eliminando toda forma de idolatría en el reino. Josías, fiel a su misión de reformar la adoración en Israel y Judá, finalmente llegó a Bítol. Al recordar las palabras proféticas del hombre de Dios, destruyó el altar que Jeroboam había erigido y profanó ese lugar de adoración falsa. Ordenó que los huesos de los sacerdotes que habían ofrecido sacrificios en ese altar
fueran exhumados y quemados sobre él, cumpliendo así exactamente lo que el profeta de Judá había anunciado tanto tiempo atrás. Mientras Josías realizaba estas acciones, un detalle singular sucedió. Durante la destrucción de los sepulcros en Bito, Josías descubrió un monumento fúnebre particular. Al preguntar sobre ello, la gente le dijo: «An es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y que profetizó estas cosas que tú has hecho contra el altar de Bito». Reconociendo la importancia de ese lugar y de aquel profeta, Josías ordenó que no se tocara su sepulcro, ni se profanaran sus huesos, ni los del anciano profeta que había sido enterrado junto a él. Así, incluso después de la muerte, el hombre de Dios fue honrado, y su legado se mantuvo intacto, no solo por la verdad de su mensaje, sino también por el reconocimiento del rey Josías, aunque su vida terminó trágicamente debido a su desobediencia. Su profecía fue un testimonio perdurable del poder y la justicia de Dios. La historia del profeta que desobedeció a Dios ofrece profundas lecciones sobre la importancia de la obediencia y las complejidades del llamado profético. En su misión, el hombre de Dios fue fiel en llevar el mensaje del Señor y en enfrentarse a la autoridad corrupta de Jeroboam. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, permitió que las palabras engañosas del viejo profeta lo desviaran del mandato divino. Esta historia revela que, aunque uno puede comenzar bien en su misión para Dios, la fidelidad hasta el final es crucial. El hombre de Dios cumplió gran parte de su tarea, pero su pequeña desviación fue suficiente para atraer el juicio divino sobre él. La desobediencia a las órdenes de Dios, incluso cuando parece menor o justificada, puede tener consecuencias graves. También muestra que, en medio de la desobediencia humana, Dios sigue siendo fiel a su palabra. La profecía contra el altar de Jeroboam fue cumplida al pie de la letra, independientemente de la caída del profeta. Esto nos recuerda que el propósito de Dios siempre se cumplirá, aunque los seres humanos no siempre sean perfectos. Por otro lado, el viejo profeta de Bito, a pesar de haber causado la desobediencia del hombre de Dios, muestra un aspecto de redención. Al final de la historia reconoce el error de sus acciones y honra al profeta de Judá, ordenando que sus huesos sean enterrados junto a los suyos. Aunque no podemos ignorar el papel que jugó en el engaño, su deseo de estar cerca del profeta en la muerte refleja un profundo respeto y una comprensión de la importancia del mensaje de Dios. Finalmente, esta historia también destaca la importancia del discernimiento espiritual. El hombre de Dios había recibido instrucciones claras de parte de Dios, pero permitió que una mentira, presentada como una nueva revelación, lo desviara de su camino. Esto nos advierte que incluso aquellos que tienen una relación cercana con Dios deben ser cuidadosos de no dejarse engañar por voces que parecen legítimas, pero que no provienen de Dios. Reflexión final. La historia del profeta que desobedeció a Dios es una advertencia y una enseñanza para todos los que buscan servir a Dios. Nos recuerda que la obediencia a su palabra es esencial, que sus planes siempre se cumplirán y que debemos ser vigilantes ante las mentiras o desvíos que puedan alejarnos de su voluntad. A pesar de las fallas humanas, la fidelidad de Dios y su justicia prevalecen y su propósito se cumple en su tiempo perfecto. En la vida de Josías vemos el cumplimiento de una promesa que parecía lejana. El profeta de Judá no vivió para ver ese día, pero su mensaje perduró. Esto nos muestra que, aunque podamos no ver los resultados inmediatos de nuestra obediencia o desobediencia, Dios sigue obrando a través del tiempo y su verdad permanece.